Es temporada de aguas abiertas y tenemos el agrado de tener junto a nosotros a Mariana Díaz, atleta de esta disciplina, paciente de Juli y amiga de la casa. Agradecemos a Reebok que nos acompaña como main sponsor con las nuevas zapatillas Flowzip One. Los dejamos con el episodio y esperamos que lo puedan disfrutar tanto como nosotras. No se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal. Bueno, bienvenida Mari a esta nueva edición de Vuelta a la Calma. La semana pasada, hace 15 días estuvimos con Dami en el episodio y empezamos a adentrarnos en el mundo de las aguas abiertas que con Juli somos partidarios que es alucinante y que hay mucho por descubrir, que hay mucho por contar, ¿no? Porque no se conoce. Así que hoy te traemos a vos como nuestra deportista amateur elite que tenemos para que nos cuentes un poco sobre tu humilde experiencia, pero que es tan enriquecedora para nosotros y para todos los que te están escuchando. Así que vamos a empezar desde tus inicios, Mari. Me cuenta por la cucaracha que arrancaste por un problema de columna, ¿no? Contanos un poco cómo empezó este mundo de la natación. Bueno, tengo, tengo una historia de varias cirugías de garganta a los 11 años, eh, por distintos problemas que tenía de nacimiento. Caminaba con los pies para adentro. Hicieron una cirugía que consistió en girar las piernas así, una cosa que ahora ya no se hace más, se resuelve a arcos de bebé. Una cirugía bastante virulenta, digamos, a los 11. No sé si producto de eso o ya yo venía fallada en varios aspectos. Tuve el desplazamiento de una vértebra que además está rompa. Y eso empezó a molestar en mi niño ciático. Tengo dos asfixias y una prótesis. em, y toda mi vida bastante condicionada a los no puedo por estas situaciones de respaldo. Me causaron ningún deporte de impacto. Sí, que antes también en eso es como que será más conservador con las decisiones, ¿no? Cuando, digamos, ahora es como que ya todo es más activo, por ahí los médicos toman decisiones más arriesgadas, ¿no? Sí, te diría que es verdad, antes las dudas te dejaban quieto, digamos. O te mandaban a nadar, quiero poner, ¿no? Un poco lo que empezó de... Me mandaron a nadar, o sea, me dijeron es buenísimo. Fui. Y, y yo no tenía mucho tiempo, trabajaba un montón, buceaba, ahí nadaba un poco. Pero bueno, a los 34 me quedé embarazada y me dijo, medio asustada por el tema de la columna. Sí, ¿no? Que siempre da tanto miedo el tema del dolor lumbar. Sí, el dolor ya lo traía de antes, así que no sabía cuánto peor se iba a poner con el embarazo. Em, Media gordita, tenía que bajar de peso. El médico me había dicho lo que no vamos a hacer es aumentar de peso innecesariamente. Es decir, el embarazo requiere de un aumento de peso considerable. Tu espalda se va a tener que montar eso, pero no le sume cosas extras, ¿verdad? Así que con esa preocupación, em, empecé a nadar al mediodía. Yo trabajaba en una empresa que quedaba en Avellaneda, a 2 cuadras del Club Independiente de Avellaneda, y me iba a nadar sola, sin experiencia de nada, así tremado, sin nada, los mediodías ahí. Empecé a nadar, eh, y no paré más, pero tardé muchísimo en llegar a una situación de qué lindo sería correr una carrera. Qué lindo se disfruta esto, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? ¿Cuántos años tienes en el deporte? Y en el deporte debo tener 15. ¿Y cómo fue tu momento en donde pasaste de pileta, de algo recreacional, a de pronto pensar en competir y bueno, ni hablar después aguas abiertas, ¿no? Estábamos jugando con unas amigas, en el club atlético de Pilar. Y el guardavías, Ale Fontana, excelente nadador, un día nos dice, chicas, nosotras todas 40 y dice, chicas, ustedes están para correr una carrera. Dice, acá en el lado del Rocío, se va a correr una carrera, es una cantera, tiene 1 kilómetro en perímetro. Ustedes están para correr el kilómetro. Ahí se corría 1:03:05. Y Bueno, se hace mucho el lago de Rocío, hoy mismo también, ¿no? Muchas jornadas. ahora, buah, en esa época era claro, Mm. estaba el Guillermo Marro, que era nadador paralímpico, y su fundación juntando fondos
como siempre, para lograr que pudiera viajar para competir y empezaron a hacer estas carreras en la zona del ocio para matarse, eh, para sumar fondos para sus viajes. Y bueno, y nos trasladamos en el 1 kilómetro. Y yo pensé que me ahogaba. Me faltaban unos 200 metros y pensé, qué papo, no, me ahogó antes de llegar. Pero me pareció fascinante. Era la primera vez que tenía contacto en carrera, o yo había buceado, sabía lo que era estar en el agua, en aguas abiertas, pero siempre como que cuando se hace, está con mucho equipo, digamos. Eh, no, nunca sentí que estaba por las mías, digamos, acá está por las tuyas. Em, y bueno, y me pareció divertidísimo, me descubrí competitiva, o sea, me importaba ganar, él no me daba lo mismo. Llegué cuarta. Ah, muy bien, encima casi podio ahí. Y me ahogo, casi no me ahoga. O sea, porque mira si no estaba preocupada por ahogarme, mira, por nadie hacía COVID. Y bueno, Y ahí empezaste en el mundo de las aguas abiertas. sí, no haré más. Y empecé como de menos a más, a encontrarme cómoda del 1 kilómetro hasta que en algún punto me parecía que estaba aburriendo y pasé a 2, después a 3, cosas. ¿Cuál fue la distancia máxima que hiciste? En distancia, lo máximo fue San Nicolás San Pedro, no carrera, sino travesía, que son 70. Increíble. ¿En cuánto tiempo, Mari? Eso fueron 11 horas y media. Increíble correr 70 kilómetros en nado. Tremendo, ¿no? Es una cosa. Sí, fue mágico, fue la primera que hice y fue todo mágico. Es lindo. Cuando es travesía y no es carrera, es decir, la preocupación es por llegar. eh, pero en ese momento no estaba muy preocupada del tiempo que me llevase. Entonces lo disfrutaba todo, disfrutaba el paisaje, disfrutaba todo lo que iba pasando. Como en ese primer debut, ¿no? Porque ahora vas a correr otros 70 y vas a buscar bajar la marca personal, ¿no? Como uno se pone. A uno le pasa eso, ya se pone más exquisito. La última fue hacer en Desatá, más o menos, Santa Fe Coronda, 50 kilómetros, pero venía lloviendo muy poco, entonces el caudal de los ríos está bajo, entonces el río loco y no ayuda. Entonces ya sabíamos que iba a ser largo. Y entré al agua pensando, no quiero nadar 12 horas. A veces no tenía ganas. Entonces empecé medio cruzada con la cabeza y sin la magia, porque ya sabía que a las tantas horas, empiezo a hablar las paumas, a las tantas horas, seguramente algún hombro. Después me voy a tomar un paracetamol, después va a venir. Y como que ya podés anticipar mucho del sufrimiento, digamos, de la parte Por la experiencia previa, ¿no? experiencia previa. Y me liquidó. Me pasé buena parte de la travesía pensando a dónde se fue la magia. No hay magia. Claro, así como que más sufrido, fue más cabeza terminarlo. Y cuanto más sabes, es decir, entro al agua sintiendo que estoy muy preparada, pero mi cabeza ya se abre demasiado. O sea, 70 fue lo máximo. ¿Cuál es la distancia que más disfrutas? Porque esa es exigente, digo, la que más vos disfrutas. Decir, mira, esta me desafía, pero me gusta, la disfruto. Yo creo que, a ver, este año insistí un montón. La vuelta de obligado, que son 20. A mí me llevó, este año que estaba lento, me llevó 3 horas 50 para que te des una idea del año pasado. Que pienso que no la corrí tan bien, me llevó 3 horas y media. O sea que las condiciones de río parecen muchísimo la carga. Vos tenés que adaptarte a lo que toca en el momento. Y es que a mí me gusta como relacionarla con la montaña. Bueno, si nevó, cortaron cumbre, bueno, el viento, es como que todo es tan dinámico, ¿no? Que lo vuelve muy desafiante. Eso es lo lindo para mí de las aguas abiertas. Todas las variables que vos no controlás y a las que tenés que adaptarte y ver cómo vas a fluir en esas condiciones. Bueno, fluir literalmente, ¿no? Y Mari pregunta, ¿qué preferís? ¿Preferís río? ¿Preferís lago? ¿Preferís mar? A mí me encanta el mar. Me encanta el mar. Me parece que primero es lo que más me saca de mi zona de confort. Siempre aprendo. Em, Todos los días es distinto. Y es distinto incluso si haces un adicto medio largo y decís, voy y vuelvo
no necesariamente volvés. A veces volvés caminando porque cambió, cambió la corriente y no volvés nada, ¿no? En el lugar hasta que te das cuenta que hay que salir eh, eso es lo que más me desafía. En mar. Sí. ¿Y digamos, cuál es tu miedo cuando estás en el agua? Uy, ¿A qué le tenés miedo? Em, difícil. Bueno, en el mar hay fauna, digamos. No estén siempre pensando en eso, pero, pero una vez iba nadando y yo creo que fue un lobo, Ay, yo me muero. pero yo iba nadando yo en una dirección y él venía en la dirección contraria y me choca. Un caderazo. Y yo siento el golpe en la cadera y miro y hay algo negro que está pasando, o sea, que fue lo que me golpeó y que está pasando al otro lado. Em, y ahí, bueno, el agua no es conveniente, ¿no? Entonces, tenés que manejar tu cabeza y dominar tus miedos. No va a pasar nada. Pero en ese momento te imaginas que es el tiburón gigante, vícula, ¿no? Tal cual. ¿Te ha pasado en alguna carrera de llegar a tener algún tipo de alucinación? No. No, porque eso dicen que puede ser algo habitual, ¿no? Sí. Lo que son Sí, ultradistancias. a veces sí, cuando son distancias largas puede pasar. Sí tengo que decirte que no sé si no fue un mecanismo de defensa, pero em, del cruce del Río de la Plata me preocupaba estar en el medio del río, porque hay un momento donde vamos de la costa y es pura agua, esa sensación de pura agua. Yo cuando nado en el mar, siempre esa vista de costa. Y acá no iba a tener referencia. Entonces venía pensando mucho en esa situación para tratar de anticipar qué iba a hacer o cómo iba a trabajar la cabeza cuando se presentara ese miedo. Y no se presentó porque yo por el costado del ojo veía lo que a mí me parecía que era una ciudad. Es decir, ni si yo hubiera visto la salida de Colonia, los edificios, y ahí cuando te digo Colonia y los edificios te das cuenta que algo está mal, con Colonia bastante va, no hay mucho edificio, o sea que no pude haberlo visto, eh, y que siempre estaba viendo esa costa. Yo respiraba para este lado y sacaba un poquito el ojo y yo veía construcción, como no puedo describirlo ahora, pero era como algo hecho por humanos, digamos, ¿no? Como si fuese una parque de puerto, como si fuese un edificio, como si fuese una grúa, no sé, cosas que son referencias para nosotros de la costa. Em, lo vi casi todo el camino. Nunca me... Increíble. Es la primera vez que lo vi con vos. Bueno, es que eso podría haber sido tranquilamente una alucinación. Sí. Y sabía que no era posible porque yo sabía que cuando pasas una isla que se llama Farallón ya no ves nada más. Y yo ya la había marcado, la había disfrutado y la había dejado de ver. Decía, Qué increíble el poder de la mente. Mira, tengo una paciente que fue a correr los 110K de Patagonia Run. Le digo, ¿cómo pasaste la noche? Porque yo le tengo mucho respeto a la noche en la montaña. Me dice, creo que conocí a alguien que no conocía y corrimos juntos todo el tramo, nos hablamos. Me dice, me acuerdo todas las conversaciones que tuvimos de la montaña, del desafío. Dice, nunca existió esa persona, Ron. Increíble, ¿no? Como que la ultradistancia, a mí me encanta que la gente conozca esto de la carrera, ¿no? Esta parte que también mucho no se habla, pero que también él hace también ese desafío mental. yo la parte de la cabeza me preocupaba un montón y entonces sabía que a los miedos había que matarlos de base, ¿no? Cuando son chiquititos. Y me había imaginado que tenía como un matamoscas enorme. Y entonces cada tanto hacía como si estuviese afuera de mi cabeza como un chequeo de cómo estás, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo vas de cabeza? Y se me aparecía una imagen de como si dijese una habitación con una ventana, como esa ventana abierta de par en par. Entraba te das cuenta que el día era muy soleado, muy luminoso, pero el sol no lo veías, que entraba mucha luz. Había una mesa, una silla, nada más, y había unas flores arriba de la mesa. Y estaba todo ordenado, yo soy muy top. Y pensaba, está todo en orden. Y siguió nadando. Era
Y era genial, porque cada vez que me preguntaba a mí misma cómo te sentís, veía esa habitación prolijita donde no había ninguna cosa fuera del lugar y decía, está todo en orden, sigamos. Increíble tu cabeza, Mari, te felicito, mira. Vale, te voy a hacer la última pregunta y ya le paso la palabra a Juli. Contanos un poco de cómo es tu entrenamiento, así como una deportista amateur, que además tiene su profesión, bueno, su familia. ¿Cómo es tu entrenamiento en la semana? Bueno, a mí me gusta mucho entrenar a la mañana y trato de hacerlo lo más temprano posible porque se lleva un montón de tiempo el entrenamiento. Eh, entonces, básicamente yo entreno unas 4 veces por semana en el agua, en, En una pileta. en pileta, entre 1 hora y media y 2 ¿Cuántos metros llegas a meter por jornada? por jornada. Depende de qué momento del entrenamiento venga. Por ejemplo, esta semana estoy ya de cara a la próxima carrera y estoy empezando la descarga y estoy llenando 3,5 kilómetros cada vez que entraba. ¿Tienen ustedes, o sea, que cumplir un volumen semanal también de kilómetros en el agua, previo a cada carrera, como se hace en running? Sí, Imagino. tengo un volumen que llega a un pico donde por ahí llego a 20 kilómetros por semana y después en las semanas previas vas bajando. Va descargando, ¿no? Cada O sea que haces 4 veces por semana, hora y media. Pero antes de eso, 1 hora y media, hago media hora de entrar el calor, que es religiosa, para mi espalda. Que es todo como un plan de activación, pues lo hago en casa. Y cuando termino eso, me subo al auto, me voy a la pileta. ¿Sería como un circuito que haces en tu casa? ¿O aparte también vas al gimnasio? Eso es para joder nada, Ok. nada más. Es la entrada del calor. Y la, o sea, activación neural, estiramiento activo, movilidad, entrar en calor. Y después hago, cuando estoy realmente con un objetivo serio y con mucho foco, hago 2 sesiones de gimnasio aparte Por semana. por semana. Y el fin de semana tenés así como que cumplir, como nosotros decimos, fondo en running, más kilómetros o más metros. No, No. no, porque, digamos, me encanta ponerle nadar en aguas abiertas, pero las aguas abiertas te enlentece. Entonces, cuando estoy preparando una carrera, es todo pileta. Y en general no hay fondos. Vos sumás el volumen con un montón de ejercicios que son de cambios de ritmo, de fuerza, de distintas cosas. Más trabajan las pasadas, digamos. Para favorecer todo lo que son las fibras rápidas, imagino yo, ¿no? Y que no te lentezcan como vos decís. Exacto. Pero bueno, llegando a lograr ese volumen que necesitas. Mm, bueno, ahora descubrí, parecía como un contrafáctico, pero había hecho Santa Fe Colunda, que eran 50 kilómetros de travesía, y a las 2 semanas corría la Vuelta de Obligado. Y la Vuelta de Obligado era patera y quería que me excela bien. Y pensé, pucha, hace 15 días hice los 50 yo en la G Colonda, muy esforzados, y eso me va a pesar. Y al contrario, venía, En ritmo. sí, como armada, como sólida. Por ahí Con confianza, tal, sí. perdida, pero entras al agua como Sí, con más confianza. piensas. Mari, qué interesante todo lo que me contás. Le voy a pasar la palabra a Juli y vamos a seguir hablando de tu alimentación y tu hidratación en carrera. Muchas gracias. Marian, yo me quiero meter un poco más en tu entrenamiento invisible. Es uno de los pilares fundamentales para el rendimiento deportivo, principalmente adentrándonos en todo lo que es la alimentación, la hidratación y toda la parte de psicología. ¿Sí? Dale. Queremos saber cómo te preparas mentalmente para una carrera de aguas abiertas y cómo manejas el estrés ante una competencia. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no creo que lo maneje al estrés. Trato de como mantenerlo en un tamaño chiquitito, pero obviamente que los nervios, sobre todo de la previa, son difíciles de manejar. Yo al estrés lo combato con la planificación. Me deja muy tranquila tener todo planificado de antemano, y eso incluye desde la gorra que voy a usar, las antiparras,
el entrenamiento, obviamente todo el camino que hago hasta llegar a ese punto, la alimentación, todo lo que voy a necesitar para ese día lo tengo preparado 2 días antes, 3. Tengo planillas, tengo listas. Marian, que es paciente mía, viene generalmente a las consultas con toda la planificación armada en Excel, le encanta, y vamos haciendo los retoques que sean necesarios. Exacto. Pero sos siempre adelantada en ese sentido, ¿no? Las listas me tranquilizan mucho. Las listas me tranquilizan. Es como que tengo la pelota dominada si todo está puesto ahí en blanco y negro. En algún punto está controlado. En algún punto, sí. Y después lo que pasa por la cabeza, no es tan fácil de manejar eso, ¿no? Qué sé yo, trato como de anticipar las cosas más insólitas para pensar cómo reaccionaría si estoy o no estoy preparada. Eso es la previa, ¿no? Hay una de las técnicas de psicología deportiva que es la visualización de la carrera. Sí. ¿Lo practicas? Sí, lo practico. Me acuerdo, alguna vez nadé con alguien que lo hacía y me contó que descomponía la carrera en partes. Y entonces las iba imaginando y decía, bueno, ahora viene tal cosa, esto es fácil, y después viene tal otra, es fácil. Y yo muchas veces lo hago. A veces cuando la travesía es muy larga, si yo pienso como en el minuto final, hay una eternidad en el medio y se vuelve inmanejable. Entonces lo divido mucho en fracciones y también me sirve en el entrenamiento, ¿no? Lo divido en fracciones porque es muy difícil dar todo el tiempo. Tenés que hacerlo como en periodos. Sí, son cortos, ¿no? Entonces, repartir la carrera en partes también me tranquiliza, digamos, y yo solo me tengo que concentrar en este tramo. Lo que viene después no importa, lo que viene después es un problema para después, digamos. Pero sí, la visualización es buenísima. ¿Alguna vez tuviste contacto con algún psicólogo deportivo? No. No. No porque crea que no se necesitan. Se necesitan. Yo siempre pensé que lo más fuerte que tengo es la cabeza. Lo verifiqué en varias oportunidades, pero en la última no se verificó. Me parece que está bueno ver a un psicólogo deportivo. No te puedo hablar de cómo es, pero sé que tengo como algunos baches que estaría bueno atacarlos antes de entrar al agua. Bien. ¿Algún ejemplo o algo que te acuerdes puntual que te haya pasado y hayas tenido esa sensación? Bueno, la primera vez que hice un nado largo fue en el Paraná. Fueron 70 kilómetros, corriente abajo, que en mi cabeza es fácil porque, digamos, aunque yo no hiciera nada, eventualmente el río te lleva. O al menos eso es lo que me dijo mi entrenadora. El río te lleva y yo elegí creérmelo. Pero el río Paraná es muy ancho. Y en un momento estaba nadando y estaba sola, o yo me sentía sola, porque siempre tenés una embarcación que te acompaña, pero me siento que estoy sola en el medio de ese río y empiezo a pensar, esto es mucha agua, y siento que es como una especie de pánico, del que tuve que salir rapidito para que no se acabara la travesía en ese momento, ¿no? Entonces, como obvio que es agua, porque estás nadando, si no, no podrías. Pero bueno, cuando me tiro a hacer el cruce del Río de la Plata, que es mucho más ancho, tenía la preocupación de que esa sensación horrible volviese a surgir. Y no había hecho nada para trabajarlo. Entonces, cuando estaba en el agua pensaba, el psicólogo deportivo. Anotado en el checklist de la próxima, ¿no? Claro. Y por suerte no pasó, pero no sabes, digamos, hay que trabajar los demonios internos para que en ese momento estén todos más tranquilitos, ¿no? Sí, tal cual. Marian, yo me acuerdo la primera vez que viniste,
un poco leyendo la historia clínica, no es que tenga tanta memoria, Sí. una de tus preocupaciones era qué comer antes de la carrera, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te alimentabas antes y cómo te alimentás ahora? Bueno, debería decir que cuando vine a verte la primera vez, en realidad esperaba que me dieras un montón de suplementos que resolvieran el tema de la alimentación sin que yo tuviera que preocuparme demasiado por lo que como, ¿no? Como que estuviera todo contenido en una pastillita y saber que estoy prolijísima con todo lo necesario. Y eso no se verificó y entonces tuve que ordenar un poco la comida. Antes te diría que me preocupaban cosas como por ahí no tomar alcohol. Yo soy muy amateur, o sea, yo no soy una deportista de origen, digamos. Fui como llegando a este camino y muy de grande. Entonces, el programa nuestro es salir a comer con amigos y tomarte una botella de vino para empezar a hablar. Entonces, yo si no tomaba me sentía que venía haciendo las cosas reprolijas, pero hay una distancia enorme. También había empezado a entrenar en ayunas. Entrenaba en ayunas y después no siempre podía tomar el desayuno porque enganchaba con otra cosa y ya eso se pasaba. Todo esto estaba sucediendo y me sentía súper cansada cuando cuando te vine a ver la primera vez. Y la pastillita no llegó, entonces hubo que ordenarse y ser más, te diría, más consciente de las elecciones. Y después más prolijo en el hecho de, por ejemplo, no saltarte las comidas, ¿no? Asignarle la importancia que tiene a la alimentación, que en general era mi variable de ajuste. Bueno, y si no llego, no almuerzo. Pero ya entrené, no desayuné, no almorcé y llego a casa a las 5 o 6 de la tarde. Muerta de hambre. Muerta de hambre, con un cansancio, eso era lo que más me preocupaba, un cansancio inmanejable, digamos. Era, pensando que era la edad, es decir, no puedo nadar lo que nado a la edad que tengo, pero no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con un montón de cosas, pero empezando con la alimentación, ordenando un poco eso, ¿no? Y rápidamente te sentís más energizado, qué sé yo, dejo de comer harinas y siento que estoy hasta más alerta mentalmente. No siempre lo logro ser tan consistente con eso, pero bueno, también empecé a probar qué cosas me funcionan, qué cosas no me funcionan, digamos. Y tuve que estudiar un poco, porque antes si era proteína o carbohidrato o fibra o no sé qué, me daba más o menos lo mismo. Y ahora me arruinaste porque ya sé el desayuno de la mañana si tiene un jugo de naranja que no pase de 2 naranjas. Y yo digo, pero soy tan ordenada, que me tomé un juguito. Claro, lo que tiene Marian es esto, ¿no? Sos muy ordenada en absolutamente todo y lo que me gusta mucho de vos, que siempre intentamos que los pacientes lo pregunten también, es entender por qué. ¿Por qué hasta 2? ¿Por qué el hidrato? ¿Por qué la proteína? ¿Qué me aporta? ¿Por qué antes de entrenar? ¿Por qué después? ¿Por qué antes de una competencia la carga del hidrato de carbono? ¿No? Es como, sí, sí. Y vos te interesás mucho en eso y me gustan tus porqués siempre. Bueno, yo al principio, antes de una carrera, era capaz de comerme un plato de fideos a las 10 de la mañana. Súper desagradable, te diría, porque en el contexto de la carrera los fideos están cocinados de la noche anterior, fríos, el aceite, un poquito de aceite de oliva que medio nada, gusto a cero. Y ahora sé que tomé el desayuno que tenía que tomar, hice la carga de carbohidratos, depende de lo que vaya a enfrentarme, un día antes, 2 días antes, 3 días antes, y llego con la sensación de que eso lo tengo tildado, digamos. No depende del plato de 2 horas antes. O sea, 100%. Ese creo que es el mayor aprendizaje de la previa, te diría. Creo que algo interesante, hablando de la carga de hidratos de carbono que tiene aguas abiertas, es que no sabemos con exactitud el día en que vas a salir a nadar. Depende mucho
¿no? De las corrientes. ¿Querés Sí. compartirnos un poco de eso? Bueno, cuando son travesías largas, generalmente se espera dentro de una cierta ventana de días al día con las mejores condiciones, sobre todo para las cosas difíciles, ¿no? Como el cruce del Río de la Plata. Necesitas que todo esté a tu favor. Y, y bueno, y por ahí te dicen, mira, va a ser la ventana, va a ser ahora del 10 al 20, pero en esos días se va a esperar a las mejores condiciones meteorológicas. Entonces, da mucho nervio porque tenés que estar listo para que te digan, bueno, es dentro de 2 días ese momento especial va a suceder dentro de 2 días. Entonces, muy difícil por ahí anticipar la carga de carbohidratos, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que justo para el Río de la Plata teníamos la ventana de 6 días y fue como, bueno, si es el día 1, vamos a tener que empezar día 2 y lo vamos a ir viendo sobre la Claro. marcha acorde a cómo lo vayan anunciando. Sí, Sí, eso me pareció súper interesante en su momento. Marian, y con respecto a lo que es la suplementación, vos siempre fuiste muy esquemática y esto que hablábamos al principio, venías siempre muy ordenada en cómo ibas a ir manejando cada una de tus botellas, con cuántos mililitros, de cuánto ponerle hidromax y probamos la maltodextrina, ¿no? Es como que fuimos alternando. ¿Querés compartirnos qué te resultó y qué no te resultó y por qué? Sí, bueno, en cosas previas al Río de la Plata había probado con alimentos. Es muy difícil comer en el agua, es muy difícil masticar, tragar, y es o sea, yo siento que es muy difícil para el estómago en esa posición particular procesar los alimentos. Entonces, lo que probamos fue que todo lo necesario viniera de forma líquida. Yo tenía la preocupación de que por ahí, no sé, el Río de la Plata me tomó 15 horas y media sin masticar nada, parecía, para mí que soy media pochito morfoni, difícil. Eh, pero estaba todo metido en las botellas. Entonces, hambre no tuve nunca. No tuve hambre, no tuve sed, cosa que es muy buena, porque en el minuto que empezás a tener sed, medio que estás jugado, ¿no? O sea, es muy difícil volver de esa situación. Entonces tenés que llegar súper bien hidratado. Eh, pero bueno, tampoco tenía hambre ni necesidad de comer, tenía un montón de extras por si acaso. Me tranquilizaba saber que eran extras, que no necesitaba comerme de esa banana para seguirme dando. Era solo por gusto y no tuve ganas de comer. Y me resultó perfecto. Habíamos planificado, me acuerdo, para esa carrera también llevar algo un poco más salado, las galletitas Twix, como para tenerla, a ver si la consumíamos. No se usó. No se usaron las Vex, pero estaban. No se usaron las bananas y estaban. Eh, en travesías anteriores cabecía una mudanza de la despensa que llevaba todo por si acaso, ¿no? Eh, Membrillo, gomita Yumis, pero bueno, desde que empezamos a probar alternativa venimos buscando también aquellas con menos azúcares. eh, y lo más difícil de todo, te diría, es la sensación al paladar dulce carbonante. Que es como que buscamos la cantidad de hidrato de carbono que necesites, pero que no sea tan empalagoso al paladar. Sí. Y bueno, la que elegimos, ya como un cuadro, Con colores. es la que menos azúcares tiene, ¿no? De todas maneras, en algún punto ya me resulta. Vamos a tener que empezar a buscar una alternativa 2. Elegimos sabores tranquis, o sea, yo uso mucho manzana y es como para el estómago me parece que es facilísimo. No puedo usar frutos rojos ni mezcla tropical, listo. De verdad. Pero bueno, son muchas zonas. En algún punto no quería. No necesitas ir alternando un poco. ¿Querés compartirnos un poco cómo es en esto de la travesía larga o quizás esto que pasó en el cruce, ¿no? Vos dividís tus botellas con números, tenés un guía que te acompaña. ¿Cómo es la metodología de la suplementación intracarrera en distancias largas? Em, el plan de nutrición lo traes vos. Nadie resuelve nada por vos ese día.
Tiene que estar escrito y tu guía es la persona que se ocupa de manejar esa hidratación, de darte lo que vos dijiste que te tenían que dar en cada momento, em, y de controlar varias cosas, tu estado general, el ritmo que traes, si estás bajando, subiendo, tu estado de ánimo, se ocupa de toda tu persona, digamos. Em, pero no deciden nada en general sobre la nutrición, que vos dijiste que cada 20 minutos te ibas a hidratar, entonces él cada 20 minutos te da lo que dice la planilla. Es en su rol. Eh, a veces, bueno, la última vez, Santa Fe Coronga, mi guía fue mi entrenadora, em, es esta bonera, tiene, fue 2 veces campeona mundial de aguas abiertas, tiene muchísima experiencia. Miró mi plan y le dijo, bueno, Marian, yo voy a ver acá si quiere, te veo bien, y si no, por ahí voy a hacer alguna cosa diferente, tendrás que confiar y después te cuento qué dicen, ¿no? Y por ahí venía el líquido y yo sentía algo raro, y me decía, ¿qué te pasa? Yo soy consciente que esto no me tocaba. No, parece que sí, y sí, ¿ok? Y ahí me mató porque en mi plan, mis botellas, yo decidí que para poder contarte después a vos cuánto líquido tomé, lo mejor que podía hacer era dividir las botellas por horas y saber que las tenía que terminar en la hora. Entonces sé que estoy cumpliendo con mi plan. Y cada botella tiene un número que es el número de hora. Y Esther empezó a mezclar los geles en las botellas vacías y yo veía que la botella 8 volvía y pensaba, no, salimos más de la hora 8. Claro, mira cómo influye a nivel mental. Sí. Y hasta que me cayó la ampicha, no, esta botella está reciclada. Pero ahí ya perdí ilusión, no sabía en qué hora estaba. Cosa que fue muy buena porque esa moviendo una travesía larga y dura mentalmente. Em, Pero bueno, sí, en mi plan original las botellas tienen un número. Ok, bien. Está bueno que pasen estas cosas, ¿no? Es como también aprendés vos en la marcha, ahora sabés que puedes ir alternando de una manera distinta la suplementación, no quedarte siempre con lo mismo. No, le dije también, bueno, tenés que ser súper flexible en todo aspecto, eso también. Pero también pasa que yo pensé que había llegado como al plan perfecto y lo venía repitiendo constante y en la última no me funcionó desde el punto de vista de las cosas más irrelevantes, ¿no? Pero en ese momento pesa el sabor, la repetición, un montón de cosas que me sorprendí. Pensé, bueno, como que tengo este paquetito soldado y es lo que es, pero uno también va cambiando. Y si le sumaba extra, decías, además de 10 horas, esa experiencia también cuenta cada 100%. Entonces, me parece que hay que seguir un poco siempre dándole una vuelta de tuerca y buscando un cambio o algo, aunque sea para poner el famoso empieza después. ¿Qué sería con esto que nos estás contando lo más difícil de suplementarte en carreras? Bueno, en carreras, lo más difícil es obligarme a parar, porque no quiero parar. Y para poder tomar un gel en carrera, tengo que frenar, sacar el gel de adentro del tasque baño, abrir en un sachet, digamos, mandarlo. Em, Todo eso lleva tiempo, parece una pavada, pero veo a los otros nadadores pasar y no quería frenar, digamos. Este año corrí la vuelta de Ollado y el año pasado me había parecido que los puestos de hidratación estaban lejísimos, es decir, hacía embarazadas de más para ir a hidratarme. Este año metí una botella en la boya para poder pasar en gel. No es la situación ideal, no fue todo el líquido que necesitaba en una carrera que duró casi 4 horas, pero me permitió no tener que ir Al puesto de hidratación. así y estaba feliz. Feliz. Te desvías un poco y ganas tiempo. Exacto, porque el río corre más rápido por el centro Ah, y el bote con la hidratación está sobre una orilla.
Entonces tenés que ir hasta ahí y después volver, como la cintita de importador, ¿no? Eh, y bueno, este año no quería sacrificar eso, pero también te tenés que obligar, porque me ha pasado estar en una carrera más corta de casi 2 horas, y decir, la rompo, qué bien que vengo, o sea, wow, vengo a Mini, y de una trazada para la otra, como si fuese un auto que se quedó sin no está. Decir, wow, no puedo dar una abrazada más. De 1000 a 0. Y eso fue un error de decisión que pagué carísimo. Carísimo cuando estaba a 2 kilómetros de la llegada. No había más. Y no había de dónde sacar. Si ahí me tomaba un gel, si lo hubiera tenido, era tarde. O sea, em, así que bueno, eso es lo que me cuesta. Y tengo, por suerte, esa experiencia mala para cuando veía pasar el tiempo y decía 5 minutitos más y paro, decir, no, dijiste que parabas a los 45. O sea, y paro a los 45, y tomo un jet, y hago el deber y sigo. Está bien, es conoceros el timing de ingesta que también cada uno necesita. Bien. Marian, entrándome más quizás a lo personal, ¿qué aciertos y desaciertos has tenido durante las carreras? ¿El mayor acierto o el mayor desacierto? El mayor desacierto ha sido, eh, mi marido tiene una frase que es, a cada elección una renuncia, ¿no? Para hacer alguna de estas cosas uno renuncia a mucho. Si vos pensás que puedes hacer todo, no es cierto. Y algunos de mis desaciertos más grandes tienen que ver con no darle la importancia que se merece al descanso. Uno tiene que llegar descansado. Descansado físicamente, descansado mentalmente. Y a veces la vida cotidiana te lleva a tratar de hacer todo, em, y sacrificas eso. Eh, y en la carrera no pagás, digamos, al cansancio por un lado, digamos. Yo no me dedico a la natación, pero llegó un punto que le dedico bastante, digamos, y cuando entro al agua y siento que por ahí estoy cansada, la verdad me pone de un mal humor porque digo, hago tantas cosas, tantas otras cosas, ¿no? Para llegar a este punto bien, que, que me pongo de mal humor por no haber privilegiado por ahí en descanso de la previa, eh, lo que tenía que hacer, no dormir la cantidad necesaria de horas, el, por ahí dormir 20 minutos al mediodía porque entrené a la mañana fuerte y no doy más. Em, Creo que ese es el mayor desasiento, eh, el no darle la importancia al descanso. Eh, Creo que uno de los mayores aciertos fue tomarme en serio dos cosas. Una es la nutrición y la otra es la preparación física fuera del agua. Tengo una prótesis en la columna, en la zona lumbar, 2 vértebras unidas al sacro. Convivo con eso y con un dolor crónico desde los 18 años, eh, y no puedo hacer estas cosas, esas carreras, estas travesías largas, sin saber que tengo un físico preparado para semejante ritmo, ¿no? Eh, y el mayor acierto fue tomarme en serio lo del gimnasio afuera del lago. Eh, lo obvio, que lo que más me costar es con el menos contacto tengo, donde menos ordenada soy, pero los resultados hubieron a la vista. Sabes que funciona y que lo necesitas. Sí, Y es lo que te estimula también a decir, bueno, ok, vuelvo, claro. tengo que hacerlo. Sí, si no, no llegaba. Eh, Son el pasa no pasa. Sí. La nutrición pre y durante la travesía es un paso a paso. La preparación física, todo eso como que obviamente ya se acabó antes, ¿no? Eh, en el agua solo te queda tu cabeza y la nutrición. Pero la preparación física es vital, vital.
Marian, ¿quién es o cuál es tu mayor apoyo como nadadora? Eh, Qué difícil. Eh, ¿O quiénes? son muchas personas. Eh, Creo que uno de mis mayores apoyos es mi marido, que piensa que estoy de la nuca, pero él te dice, oh, gorda, si vos pensás que podés, vos podés, y van para adelante. Y me acompaña en todas las locuras sin pestañeo. Em, Cuando dije que voy a cruzar el Río de la Plata, así yo, y seguimos para adelante. Pero después, atrás tengo un equipo muy grande de gente del día. Es difícil decir quién es, pero está Tete, mi entrenadora, está Damián, con quien empecé entrenando para las cosas más. Cuando, cuando decidí hacer una cosa que me parecía que estaba fuera de mi zona de confort en ese momento, eh, lo llamé a Amul. Y desde ese momento, eh, digamos que cambié como nadadora, soy otra cosa. Eh, Fue, diría, mi avance cuanítico. Entonces, Damián, Tete, y después tuvo a mi Nutri favorita, preparador físico, que es Jorge González. Tengo kinesiólogo que veo religiosamente una vez por semana, que acomoda los que yo voy desacomodando. Es más Martín Teatro. Eh, sí, un montón. Yo me acuerdo, ahora que estás mencionando todo el equipo, cuando hiciste el Cruce de la Plata, nos habías mandado la invitación para que nos unamos a un grupo de WhatsApp. Sí. Y yo estaba ansiosa en ese grupo de WhatsApp, iban mandando, era como una locación del GPS que iban marcando cómo iba la embarcación que la acompañaba. Y yo manejaba una ansiedad porque llegó, va a cruzar, son 40 kilómetros la primera vez que lo hace, es difícil. No, no todos los issues que habíamos tenido en la consulta en su momento. Y me acuerdo de estar con mi familia, creo que había sido un domingo o un sábado porque era reunión familiar, y decir, miren, mi paciente que es la nadadora está por acá, es este puntito de estos colores que viene. Y veía cómo en ese grupo de WhatsApp todos alentaban, ¿no? O sea, vos creo que ni lo leías, pero estaba familias, entrenador, tu guía iba acompañando a Mariana, está bien, iban pasando el parte y fue como, uff, qué bueno. De hecho, me acuerdo que a última hora de ese día, no sé si eran las 8 del día que tardaste 15 horas, y leer Mariana ya llegó, y ver las fotos de cuando había llegado fue como, qué bueno que Mariana ya llegó. Me siento que como somos parte de, ¿no? Esto del trabajo interdisciplinario, vos sos la que nadás, vos sos la que cruza el río, la que llega a la meta, pero nos haces parte. No es que no llego solo, no llego solo. O sea, cada uno aporta su especialidad, cada uno aporta su expertise para que suceda. Y es la suma de las partes. Sí, es divertido lo del aliento, porque alguien me dijo una vez, ¿por qué que alientan vos? Está tan buenísimos. Es lindo para mí verlo después, digamos. Pero, pero bueno, qué sé yo. Sí, es divertido eso. Marian, ya estamos llegando al final del episodio. Y quería preguntarte si tenés algún consejo o qué consejo le darías en realidad a una persona que quiere iniciarse en aguas abiertas y no se anima. Y no se anima. Yo siempre lo digo, me acuerdo con absoluta claridad el día que yo nadé 600 metros corridos en la pileta. Em, Me sentí poderosa, esa es la palabra. Me la re puedo. Y me gustó esa sensación. En ese momento hasta ahora ha sido un camino, comúnmente un caminito largo, em, de muchos momentos de me la puedo. Puedo hacer esta cosa chiquita, esta otra. Y lo que aprendí es algo que me dijo Damián, no dejes nunca que nadie te diga lo que no puedes hacer. Yo pasé muchos años de mi vida
por la negativa, pensando, si yo no tuviese este problema en la columna, yo sería maratonista, yo haría tal otra cosa. Eh, y bueno, yo no puedo correr, eso realmente no lo puedo hacer. Encontré este camino y en algún punto decidí que nadie me diga lo que no puedo hacer, que yo no me diga lo que no puedo hacer. Eh, Aguas Abiertas es una aventura maravillosa que uno tiene que abordar con cuidado para no, para no correr riesgos innecesarios. eh, pero no hay límite de Andes, no hay límite. Uno se pone metas cortitas y vas avanzando. Eh, Hay montones de lugares a donde se puede nadar, más fáciles, más difíciles, como para ir haciéndote la experiencia de menos a más, para que el camino sea más agradable, ¿no? Porque como dice Tete, hay que disfrutar mucho el proceso. El puro proceso. Bueno, María, muchísimas gracias realmente y queremos hacerte la entrega de estas zapatillas de las manos de Tigo. Ah, pero muchísimas gracias. Ah, sí, linda. En el próximo episodio vamos a tener a un gran referente de atletismo de pista. No se lo pierdan y acuérdense de darle like y suscribirse a nuestro canal.